sumamente relevante para lo que ustedes están estudiando y discutiendo en este curso, que es cuáles son las obligaciones estatales cuando se diseñan políticas públicas o cuando no se diseñan políticas públicas, en fin, en función de lo que el mandato constitucional o el mandato del derecho internacional exige. La interpretación más extendida, yo diría más intuitiva, sobre la igualdad y cómo leerla en estos instrumentos, es lo que yo llamaría una idea de igualdad como no discriminación o una idea de igualdad como trato no arbitrario. Como yo siempre digo, esta idea de igualdad es tan intuitiva que incluso personas que no hayan estudiado nada sobre igualdad o niños que no han pasado por ningún tipo de curso sobre igualdad en la ley tienen una intuición acerca de que la igualdad significa que no debemos ser tratados arbitrariamente. Cuando los padres le dan un regalo a uno de los hijos y no al otro, el otro va a decir, ¿por qué? ¿No? Si no hay una razón, es un trato arbitrario. A eso me refiero con la intuición acerca de lo que igualdad significa. Y en este sentido, tanto los tribunales como los tribunales nacionales, los tribunales internacionales, los estados, o incluso la ciudadanía en general, tiene una especie de consenso o de intuición compartida o de posición compartida acerca de lo que exige la igualdad de la ley, es tratos razonables, tratos no arbitrarios. Ya si empezamos a meternos en el terreno jurídico, hay una compleja y robusta trama de reglas y dogmática construida alrededor de esta idea de igualdad como trato no arbitrario. Quiero decir, me pongo ahora un poco más técnico, ¿no? Y la idea de igualdad como trato no arbitrario, por ejemplo, va a requerir que cada vez que el Estado le dé a las personas un trato diferente, va a tener que justificarlo en algún criterio, dicen los tribunales, esto es unánime del derecho comparado, un criterio razonable. ¿Qué es razonable? Que le parezca a cada funcionario, a cada juez razonable, no razonable, dice esta dogmática, digamos, es que existe una relación entre los criterios escogidos por el Estado para justificar los tratos desiguales y los fines que busca el Estado con esos tratos desiguales. ¿Sí? O sea, el Estado puede tratarnos a las personas de un modo diferente, pero para hacerlo necesita justificarlo en un criterio razonable. Si algunas personas van a recibir licencias de conducir y otros no, va a ser en virtud de algún criterio razonable. Por ejemplo, no haber demostrado idoneidad para poder conducir un vehículo sin poner en riesgo la vida de las personas. Pero bajo esta idea de igualdad, el criterio del sexo de las personas para otorgar o dejar de otorgar una licencia de conducir. A esto me refiero y se refieren, ya digo, los tribunales, la doctrina, los estados, cuando piensan en la igualdad como un trato no arbitrario, como un trato no discriminatorio. Esto quiere decir que entonces, por ejemplo, va a haber, bajo esta idea de igualdad, criterios prohibidos. Algunos criterios van a estar prohibidos a priori, ¿sí? La mayoría de las leyes antidiscriminatorias en muchos de nuestros países establecen una lista de criterios que no van a poder ser utilizados para justificar tratos diferentes. El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace esto mismo. Estos derechos de esta convención van a tener que ser respetados a todas las personas sin distinción de raza, sexo, etc. Entonces, listas prohibidas. Pero también puede haber criterios irrazonables que no están listados, o sea, criterios que el Estado utiliza para hacer para justificar tratos diferentes que no son razonables. Hace muchos años, no tantos, en los años 80, después de la dictadura militar en Argentina, llegó un caso a la Corte Suprema en el cual se discutía si una regulación de del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires
era o no constitucional, y en ella se discutía si lo que regía, digamos, en esa regulación era que las personas que midieran menos de 1,60 m no podían ser maestros en escuelas secundarias. Hasta el año 80 y pico esa regulación siguió vigente, no sé si no sigue vigente, pero sí que la Corte Suprema la declaró inconstitucional porque entendía que la estatura de la persona no era un criterio razonable para hacer una distinción en el trato, en este caso, en el ejercicio del derecho a enseñar. El Estado, por supuesto, se defiende, dice, sí, es razonable porque yo necesito que los docentes que están al frente de una clase sean respetados y para eso tienen que ser más altos que el promedio de los alumnos, dijo el Estado. Porque los alumnos, dijo el abogado del Estado, son crueles. Como son crueles, necesitan tener a alguien con autoridad, digamos, traducida en su físico. En fin, lo que quiero decir con esto es, no tenemos en ninguna ley antidiscriminatoria ni en la Convención Americana el criterio estatura, pero el criterio estatura es irrazonable para esa distinción. Como sabemos los abogados, ese caso se solucionó de esa manera, pero mañana puede aparecer otro caso donde la estatura quizás sea razonable, no lo sé, ¿sí? En fin, entonces, estoy tratando de mostrarles en su mejor luz, ¿sí? En su mejor descripción, en la más benévola, digamos, esta idea de igualdad, que está muy asentada y muy extendida. ¿Qué tipo de obligaciones se desprenden hacia el Estado de una idea de igualdad como esta? Que se abstenga de ser arbitrario, que se abstenga de utilizar criterios que no sean razonables para tratar de modo diferente a las personas. La ley antidiscriminatoria de Argentina, por ejemplo, dice quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio. ¿Qué significa eso? Deje de ser arbitrario, no use ese criterio, y aquí el Estado está regulando también relaciones entre particulares, está diciéndole también a los particulares que entre sí no pueden ser arbitrarios. Esto es un tema muy complejo, no vamos a dar tiempo de discutirlo aquí, pero la ley antidiscriminatoria también, el Estado no solo se limita a sí mismo de tratos arbitrarios, sino que además impone obligaciones a los particulares. Pero la pregunta que yo les quiero hacer hoy, un poco para desafiar el conocimiento más establecido, es si es posible que a pesar de que se den tratos no arbitrarios por parte del Estado, por ejemplo, pueden persistir situaciones de desigualdad prohibidas por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, quiero decir, si esta idea de igualdad, si fuera respetada esta noción de igualdad en el sentido de no ser arbitrario, si esto quiere decir que no es posible que existan situaciones de desigualdad a pesar de no ser arbitrarios. Y mi respuesta corta es que sí es posible. Sí es posible. Y si es posible, esto va a requerir realizar ajustes en lo que entendemos por igualdad en estos instrumentos. Casos concretos para visualizar rápidamente el problema que quiero iluminar, tengo poco tiempo, pero tomen el caso de la presencia o participación de las mujeres en los poderes legislativos. El caso argentino, por ejemplo, ¿sí? En más de 150 años de tradición democrática en la Argentina, de vigencia de la Constitución Nacional, o si quieren, después incluso del reconocimiento del voto a las mujeres, hasta los años 80, cuando se establece la ley de cupo de un 30% mínimo, etcétera, podemos hablar de eso, tenemos un 5, 6, 4% de representación o de mujeres en el Congreso. No había ningún impedimento formal para que las mujeres accedan a una banca en el Congreso, pero no hay o no había mujeres en el Congreso. Poder judicial, mucho más complicado, porque hasta el día de hoy en el Poder Judicial en la Argentina los números indican algo parecido. Según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Oficina de la Mujer,
en los tribunales superiores de justicia, más o menos el 85% son varones, el 15% son mujeres. Si ustedes van bajando en la escala, en la jerarquía judicial, va creciendo el número de mujeres, pero nunca está por encima del 35, 30%. Y cuando llegan a la escala menor del equipo, digamos, que apoya a los jueces en las decisiones y en el trabajo, ahí van a tener como un 85% de mujeres en el plantel, ¿sí? Esto, de vuelta, no hay obstáculos formales, hay un consejo de la magistratura que recibe currículums, hay un concurso, hay jurados, los exámenes son anónimos. Sin embargo, el resultado de esos procesos de selección arrojan esta subrepresentación de mujeres en el Congreso o en el Poder Judicial. El punto es, ¿existe en estas situaciones una afectación de la igualdad? Porque bajo la idea de que la igualdad es solo trato no arbitrario, no parecería existir una afectación de la igualdad. El Estado puede decir, yo no traté arbitrariamente a nadie, todos pudieron concursar, todos pudieron competir, pero parece que algo no fue así, parece que algo no funcionó de esa manera. Y la pregunta es si la igualdad ante la ley puede llegar a exigir algo más que trato no arbitrario. Yo, digamos, me gusta traer en este punto a la discusión un fallo del derecho comparado, un fallo decidido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el año 82, el caso Plyler, donde se está discutiendo una ley del estado de Texas. Aparte, cuando lo empecé a citar, no estaba Trump en el gobierno, ahora está, así que cobró una actualidad impresionante. Digamos, la idea era que en el estado de Texas se había aprobado una ley que impedía que los hijos de inmigrantes que no hayan ingresado a los Estados Unidos de forma legal no iban a poder acceder a la escuela pública. Entonces, la discusión era si esa norma era o no violatoria de la igualdad ante la ley bajo el estándar de la Constitución norteamericana. Y déjenme citar 4 renglones del voto del juez Brennan en el caso Plyler. Él dice, la más completa incapacidad o la aplicación laxa de las leyes que impiden el ingreso ilegal a este país, acompañadas del fracaso en establecer una barrera efectiva al empleo de inmigrantes indocumentados, ha resultado en la creación de una significativa población en las sombras de inmigrantes ilegales que llega a ser de millones. Dentro de nuestras fronteras, esta situación levanta el espectro de una casta permanente de residentes indocumentados alentados por algunos a permanecer aquí como fuerza de trabajo barata, pero negándoseles los beneficios que nuestra sociedad pone a disposición de los ciudadanos y residentes legales. La existencia de este grupo marginado representa uno de los problemas más complejos para una nación que se enorgullece por su adhesión al principio de igualdad ante la ley. Y esta cita para mí, y hay citas similares que voy a referir, lo voy a leer, en tribunales de América Latina y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en esta cita yo creo que condensa algunas de las ideas que creo que son fundamentales para esta revisión de lo que entendemos por igualdad ante la ley. Por un lado, reconoce la existencia de grupos. Fíjense que habla de grupos de inmigrantes, hijos de inmigrantes, indocumentados. Yo antes hablé de mujeres. La idea de igualdad. Hola, hola. La idea de trato, de igualdad de trato como trato no arbitrario, no refleja la noción de grupo, no es relevante la idea de que existen grupos en situación de desventaja cuando analizamos la igualdad desde el punto de vista del trato no arbitrario. Lo que analizamos es la razonabilidad del criterio aplicado, pero para eso no hace falta ver la existencia de un grupo. El grupo es invisible para la noción de igualdad en ese sentido. Brennan dice que además estos grupos
para hacer un grupo en este sentido, es una casta permanente. Esta idea de perpetuidad en el trato, de desigualdad estructural, permanente, sistemática, intergeneracional. La idea es que estos chicos que no ingresan a la escuela van a ser personas que no van a poder ingresar al mercado laboral, no van a poder ingresar a las universidades, no van a poder desarrollar su autonomía, y entonces sus hijos van a estar en una situación similar y se va a ir trasladando esta situación de forma intergeneracional. Los efectos del trato es lo que resulta relevante para esta noción de igualdad, y no el trato necesariamente en sí mismo. Ni siquiera hace falta que haya intención. En ese caso había intención de que ese grupo no accediera, pero puede ser que la desigualdad estructural se ponga de manifiesto sin que exista una intención de que el grupo esté en desventaja. Este es un punto muy, muy delicado, ¿sí? Quiero decir, podríamos imaginar situaciones en las que un grupo se encuentra en situación de desventaja estructural a pesar de que no hay ninguna conspiración para que eso suceda. Y entonces, voy a acelerar un poquito. Esto tiene consecuencias fundamentales para la discusión sobre políticas públicas, porque tiene consecuencias fundamentales para las obligaciones estatales. ¿Qué tipo de obligaciones estatales se desprenden de entender a la igualdad como trato no arbitrario? La abstención de arbitrariedad. Mientras que la idea de que la igualdad exige algo más, exige el desmantelamiento de las situaciones que generan esa desigualdad estructural, requieren del Estado políticas públicas activas tendientes a desarmar lo que está generando esa situación. Por lo tanto, las consecuencias concretas en materia de política pública son enormes. El Estado puede estar diseñando políticas públicas que estén contribuyendo a perpetuar la situación de desigualdad, o puede estar omitiendo desarrollar políticas públicas que tengan ese efecto. Y también esto se extiende a las obligaciones del Poder Judicial. Ya el Poder Judicial no va a tener solamente que decirle al Estado deje de discriminar, absténgase de ser arbitrario, sino que podría llegar, este es otro punto delicado, a exigir desde una sentencia judicial políticas públicas tendientes a desmantelar la situación de desigualdad, por una exigencia constitucional o convencional. Bueno, no tengo mucho tiempo, me dijeron que tenía 5, hace como 4, así que para cerrar, yo pondría algunos ejemplos que si hay tiempo luego los desarrollamos, pero por ejemplo el problema de la violencia estructural contra la mujer. Las políticas públicas de prevención o de ataque a la situación de violencia estructural contra la mujer, bajo esta óptica, es una exigencia del principio de igualdad constitucional o convencional. Y esto, más o menos con estas mismas palabras o este mismo enfoque, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero contra México, Delgado contra México. Voy a leer solo ese y cito otros dos. Pero la Corte ha dicho en relación a la violencia de género, se está discutiendo la situación de violencia en Ciudad Juárez, que los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar, comillas, no se trata de casos aislados, sino de una situación estructural y de un fenómeno social, cultural enraizado en las costumbres y mentalidades fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género. Fíjense que ahora la política de prevención de violencia contra ese grupo es parte o es la consecuencia de una exigencia del principio de igualdad del artículo 24 de la Convención o de los artículos de las constituciones de nuestros países que establecen la igualdad. Algo parecido dice en el 2012 la Corte cuando discute el caso de Atala Rifo, y finalmente el año pasado, o el anteaño pasado, en el caso de trabajadores de la Hacienda Verde Brasil, contra Brasil, donde la Corte reafirmó que la obligación de los estados de otorgar una protección especial a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad no basta que estos se abstengan de violar derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas. Luego, un Estado incurre en responsabilidad internacional en aquellos casos en que, habiendo discriminación estructural,
no adoptan medidas específicas. Entonces, como para cerrar, lo que yo quiero simplemente poner en la discusión es si podemos pensar en una noción de igualdad que de algún modo no ha estado presente en, casi diría, en el caso argentino, por lo menos 150 años de historia de interpretación constitucional, pero que sin embargo creo que podemos encontrarla en ese principio. En el caso de la Argentina, en la reforma del 94 hay otro artículo, que no tengo tiempo de leerlo, donde hay un reconocimiento más explícito a esta noción, cuando dice que el Congreso tiene la facultad de instrumentar medidas de acción afirmativas cuando está ante grupos que están en situación de desventaja estructural. Pero dejo esto para algunas preguntas y discusión posterior. Muchas gracias. Hola, ahí sí. Bueno, ahora pasamos la palabra a Nilceia Freire, que es médica. Voy a leer en portugués, pero cualquier cosa después vamos haciendo las traducciones, ¿vale? Médica, formada na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 78. Atualmente é professora universitária aposentada e consultora independente, atuando nas áreas de direitos humanos, gênero e raça. Sua formação de pós-graduação inclui 2 anos de residência médica na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, seguida por um mestrado em Zoologia no Museu de História Natural da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde obteve o título de mestre em 85, após um estágio de pesquisa no Museu Nacional de História Natural de Paris, em 84. Em 1980, ela foi admitida como professora de parasitologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e, em 2004, assumiu a posição de ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, onde permaneceu até o final de 2010. Buenas tardes. Un saludo especial para todos los alumnos que ya desde ayer están aquí trabajando duro en este curso y oyendo a nosotros, sobre todo a mí. Bueno, muchísimas gracias a la coordinación de este curso por la invitación para participar en este panel de hoy, donde vamos a discutir y tener la oportunidad de levantar algunos puntos relativos a la cuestión de la igualdad o cómo la desigualdad se estructura en nuestra región y sobre todo en nuestro país. Históricamente la desigualdad se estructura en Brasil y en América Latina a través de 3 pilares que yo siempre los menciono porque todavía están ahí a desafiarnos: el patrimonialismo, el patriarcado y toda la cuestión del racismo que deriva del tráfico de esclavos que aportaron a nuestra región, principalmente a los países del sur. La desigualdad que tenemos entre nosotros deriva de muchas cosas. Y para hablar de desigualdad es importante enfatizar que estamos hablando de desigualdades y no de una dimensión solamente de desigualdad. Yo diría que tenemos algunos puntos importantes para trabajar la cuestión de las desigualdades. La primera es la desigualdad que yo mencionaba como estructural, la desigualdad de género o la desigualdad que se estructuró en el patriarcado. Esta desigualdad de género
que es la desigualdad entre hombres y mujeres, que les da ventaja a los hombres históricamente sobre la vida de las mujeres, no puede ser tratada como apenas una dimensión de la desigualdad entre hombres y mujeres, porque entre las mujeres mismas es importante demarcar que hay desigualdades entre el grupo de mujeres y por eso cada una de las dimensiones de esta desigualdad agrega y aprofunda los problemas que vive este grupo. Por ejemplo, estoy tratando de decir que las mujeres, como un todo, están en situación de desigualdad frente a los hombres, pero las mujeres negras están en situación de desigualdad frente a las mismas mujeres y no disfrutan los mismos privilegios. O sea, si miramos con una mirada de una pirámide, van a ser las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes y negras, que van a estar en la base de la pirámide de la desigualdad entre las mismas mujeres. Una otra dimensión de la desigualdad que yo pienso que es importante abordar es la desigualdad entre hombres y mujeres con respecto al aspecto de la producción y la reproducción de la vida. O sea, cada quien aquí, hombres y mujeres, saben que la vida de los hombres y la vida de las mujeres camina por caminos distintos en la medida que las mujeres cargan en sus espaldas todo el trabajo del hogar y esto las hace desiguales frente a los hombres cuando se trata del mercado de trabajo. O sea, si una mujer y un hombre van los dos a buscar un empleo y están en las mismas condiciones desde el punto de vista educacional, intelectual, y el empleador pregunta: bueno, señores, ¿quiénes de ustedes puede disponer de tiempo para viajar a cualquier momento porque es de eso que necesitamos? El hombre sin mejer un ojo va a decir: yo estoy ahí. Y la mujer va a pensar: ¿cómo voy a hacer con los niños? ¿Cómo voy a hacer con la empleada? ¿Cómo voy a hacer para dejar la comida lista? Y ella en este momento se pone en situación de desventaja en relación a los hombres y muchas veces es capaz de desistir de este cupo por no pensar que tiene condiciones de enfrentar esta situación que yo digo hoy no se resuelve más entre una discusión entre un hombre y una mujer dentro de su hogar. ¿Quién va a lavar las vajillas después de la cena? Pero tiene que resolverse desde el punto de vista de la estructura de las políticas públicas. O sea, tiene que resolverse creando condiciones, tanto en el mercado laboral cuanto en los hogares, para que hombres y mujeres realmente disfruten de igualdad sustantiva para vivir su vida.
Un otro punto que es importante y que acaba por tener reflejo en eso es la violencia. La violencia que existe en la sociedad brasileña hoy y en la sociedad latinoamericana impacta profundamente la cuestión de la igualdad. Las mujeres y las jóvenes, sobre todo en los países de Latinoamérica, están bajo una situación de violencia que se va cambiando y profundizando a lo largo del tiempo. Vemos desafortunadamente que no solamente crece la violencia, los indicadores, los índices de violencia, pero que también se transmuta, se transforma los patrones de violencia, como por ejemplo las violaciones colectivas que se ve en los países de nuestra región, como en Ciudad Juárez, como vemos en algunas otras ciudades de nuestra región, incluso en Río de Janeiro, donde los estupros y las violaciones colectivas pasaron a ser un temor cotidiano de las jóvenes. Ellas crearon incluso una musiquita, yo solita me voy bien, pero contigo voy mejor. Amiga, no se aleje, porque solita voy bien, pero contigo voy mejor. Porque las mujeres, sobre todo las jóvenes, están creando estrategias de protección para ellas mismas en la medida que los estados no son capaces de crear los mecanismos. A pesar de que hayan leyes, a pesar de que hayan sistemas de protección, incluso en Brasil la ley María da Penha, la dimensión que tenemos de un número 180 que cubre todo el país para que las mujeres puedan pedir socorro. Y por último, y ahí me voy a quedar un poquito más, la cuestión racial, que es una dimensión de la desigualdad en Brasil que es muy profunda. No hay en nuestro país la llamada igualdad entre negros y blancos. Y por eso Brasil sigue siendo un país donde la discriminación racial, donde el racismo existe y trabaja contra la igualdad en todas sus dimensiones. Hay números que nos chocan. Por ejemplo, si miramos el Congreso Nacional brasileño, tenemos apenas un 10% de mujeres y un 4% de personas negras. Si miramos un otro indicador un poco más actual, que es un indicador que viene del área de la salud. Como ustedes saben, Brasil y Latinoamérica vive un surto, una epidemia de Zika virus, de la síndrome del Zika, y este
es un indicador importante tanto de las condiciones en que viven las personas, pero sobre todo de las condiciones en que viven las mujeres negras. Porque 8 entre cada bebé, entre cada niño que nace con Zika, son hijos de mujeres negras. ¿Por qué eso? ¿Hay algún aspecto biológico? ¿Hay algún aspecto genético? No. Es porque estos niños viven en situación y nacieron de hogares donde la situación de saneamiento básico propicia la diseminación de los vectores que transmiten el Zika virus. Entonces, cuando miramos la desigualdad racial, tenemos que pensar en todas sus dimensiones. Y por fin, creo que ya me voy. ¿De tiempo? No, ya, te faltan como 5 minutos. Sí, entonces, para finalizar, quiero hablar que ni las mujeres y hombres van a ser más iguales, ni los negros y blancos van a ser más iguales espontáneamente. O sea, si dejamos la sociedad con sus prejuicios que todavía existen, seguir sin ninguna intervención, esta situación permanecerá como ven permaneciendo a lo largo de los años. Entonces es necesario que se haga un atallo, que se haga un corte, y estas son las acciones afirmativas o las acciones positivas que posibilitan que en un dado momento y para una dada situación la cuestión de la igualdad sea demostrada, que unos ya son más iguales que otros desde que nacieron. Y por lo tanto, si entramos en la lógica de que el tiempo va pasando, las cosas se van transformando, desde el punto de vista de la igualdad de género, vamos a tener como cerca de unos 70 años hasta que una niña que tiene hoy 15 años pueda tener los mismos derechos que tiene un niño que tiene hoy 15 años. Y desde el punto de vista de las acciones afirmativas de raza y de situación de pobreza, yo soy una defensora de este principio. Yo trabajo con eso, con la lógica de la fila, de la cola. En los 100 primeros lugares de la cola, en un concurso de ingreso en la universidad, están los muchachos blancos que vinieron y estudiaron en escuelas particulares, escuelas privadas. Si vamos a mirar más 100, estos también están en las mismas condiciones desde el punto de vista socioeconómico y cultural. Entonces, nunca un joven negro, jamás un joven negro, en el principio de la cola, va a llegar a la universidad, sobre todo a las mejores universidades del país. Por eso, las acciones afirmativas son absolutamente necesarias y por eso en mi país se adoptó el principio
de la acción afirmativa para el ingreso en las universidades. Tengo mucho orgullo de decir que mi universidad, que es una universidad estadual, fue la primera universidad a adoptar este principio. Casi morimos porque la resistencia a este tipo de acción era muchísimo grande. Incluso tuvimos, solo para contar una historia muy rápida, miles de acciones jurídicas cuando se hizo la primera etapa del ingreso con cuotas raciales en la universidad. Y esto fue un lío, pero alcanzamos por la visión de un abogado, un juez muy progresista, que él defendiera la cuestión de que si no se aprobaba el ingreso de estos alumnos en la universidad, se crearía un gran disturbio social. Entonces, con eso se apaciguó la situación y la universidad entonces pudo hacer su primer ingreso de alumnos negros y blancos en conjunto. Y la primera foto de la Facultad de Medicina, de la formatura de alumnos en la Facultad de Medicina, que es mi facultad de origen. Una foto colorida, blancos, negros, medio blancos, medio negros. Era una foto que emocionaba a todos porque jamás hubiese visto una foto como esa. Entonces, yo digo que desde el punto de vista de las igualdades o desigualdades que me puso a hablar acá, yo quiero decir que para terminar, nosotros, y cuando hablamos del racismo y hablamos de la desigualdad de raza y por qué tenemos que hacer con que estos jóvenes puedan acceder a patamares de educación que les permita intervenir en la sociedad, es porque por hoy, 30.000 jóvenes negros son víctimas de homicidios por año. Y de estos, 77% son negros. Entonces, estos son números que no nos deben conmover apenas, pero nos deben llevar a pensar qué estrategias tenemos para combater esta situación que hace años se perpetúa en nuestros países. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a Verónica Serafine, de Paraguay, que es investigadora en áreas de economía feminista, pobreza, desigualdad, mercados laborales y políticas fiscales. Tiene un doctorado en economía de UNAM México y una maestría en ciencias sociales de Flaxo México. Coordinadora de la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda de 2008 a 2012. Ex investigadora de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD y consultora de diversos organismos internacionales. Docente e investigadora categorizada a nivel 2 de CONACYT. Gracias. Sí, está bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo básicamente voy a tratar de
de hablar de cómo pensar las políticas públicas en términos de garantizar igualdad y no discriminación. Un poco desde la práctica de las políticas públicas, con el sesgo que ya al leer el currículum, el sesgo de género por dedicarme a economía feminista y algunos otros, y a Paraguay porque es el país que más trabajé. Aunque me parece que un desafío muy importante tiene que ver con avanzar en las múltiples causas, sobre todo de discriminación o desigualdad que hay en América Latina. En algunos de nuestros países hay leyes antidiscriminación que definen algunos de estos ámbitos, pero en general o no están definidos todos estos ámbitos de discriminación, que son los que están ahí, algunos de ellos, o ni siquiera están en el discurso o en la cabeza de la gente ni en el nuestro. Y para quienes son funcionarios públicos y funcionarias públicas, y desde la sociedad civil también tenemos que hacer ese ejercicio de entender que las desigualdades y la discriminación se dan en ámbitos que a veces no somos tan conscientes, y además esas discriminaciones se acumulan. Ser mujer negra, discapacitada, va determinando situaciones que a veces ni siquiera las podemos captar porque no tenemos estadísticas, y aunque tenemos estadísticas, si en nuestra cabeza no está la posibilidad de entender que existen esas discriminaciones, aunque estén las estadísticas, tampoco las calculamos, las encontramos y por lo tanto pueden estar desaparecidas. Cuando hablamos de discriminación o de desigualdad y de diferentes ámbitos, ayer se habló mucho, se hablaron de dos ámbitos. Un ámbito macro, que es el constitucional y el legal, y se habló de otro ámbito que es el presupuestario, que es el otro extremo. Es donde se refleja, y a veces no se refleja porque los sistemas presupuestarios de América Latina no están tan desagregados como para poder captar bien esa información, pero es la forma más práctica en la que vemos la discriminación o la falta de voluntad para lograr igualdad cuando está de manera declarativa en las normas, pero cuando tenemos que implementar no están los recursos. Aunque alguien había señalado ayer que en realidad se pueden hacer muchas cosas sin recursos, y eso es cierto, porque hay muchas acciones en las que no necesariamente se requieren recursos, y sí se requiere la visión esta de tener conciencia de dónde hay ámbitos de desigualdad o ámbitos de discriminación. Y eso, uno de los ámbitos en que tenemos que ir revisando son las normas, porque ahí es donde se dan los primeros pasos, y también el discurso. En general, ninguna política pública se inicia sin que esté el tema en el discurso público. Creo que todos vamos a estar de acuerdo aquí que el altruismo no es el valor principal de los políticos cuando discuten una política pública que tiene que tener una norma o que tiene que tener un presupuesto. En general, las políticas públicas han surgido porque existe una necesidad, y esa necesidad fue puesta en el discurso, y de ese discurso se traslada a la agenda pública. Muy pocas políticas, muy pocos programas han surgido porque a los políticos se les ocurrió que estaba bien hacerlo. En general, frente a
los diferentes intereses en pugna y frente a muchas necesidades y necesidades cada vez más complejas, porque si miramos las dimensiones de la desigualdad, tenemos que mirar desde las propias enfermedades como el VIH hasta desigualdades estructurales vigentes y conscientes como las de género. Entonces, en esa pugna que hoy está cada vez peor, esa pugna en el sentido de la pugna redistributiva que hay en nuestros países de América Latina, cuando hablamos del otro lado del presupuesto, que no es el gasto, sino el de los ingresos, y esa pugna hoy se ve con cada vez mayor claridad. No hay presupuesto sin recursos, y esos recursos son los que hoy están discutiéndose con mayor presión en casi todos nuestros países. Entonces, ahí es donde también tenemos que ver cómo construimos el discurso y dónde hay discriminación en nuestros propios discursos o dónde hay vacíos. Roberto había hablado donde no hay políticas. Justamente no hay políticas o hay vacíos porque no estamos discutiendo, está negada esa discusión. Y un caso muy, muy concreto que pasa muy seguido en Paraguay es el de las mujeres madres. Cuando pasa algo, por ejemplo, un embarazo infantil o adolescente, o cuando hay en un hogar, o cuando hay una desgracia en una familia donde se quema la casa y muere un niño o muere una niña, ¿en quién solemos pensar o quién está en el discurso como la primera culpable y a quién el sistema judicial le imputa? En general es a la madre. Por lo general no aparece ni se discute, y si el padre no existe, a nadie le importó y no se le buscó al padre y a su responsabilidad. Ese es un vacío y esa es una negación a la desigualdad, a la existencia de una desigualdad cuando enfrentamos un problema de alta vulnerabilidad que se termina reflejando en un desastre familiar, entre comillas. Si nosotros no ponemos en el discurso, no hay políticas públicas, aunque exista una ley. Las normas pueden estar, pero si no están en el discurso y no están en la agenda, eso no se discute y no se lleva al diseño de un programa y no se planifica. Y ahí, en general, cuando diseñamos o planificamos, tenemos muchos instrumentos para darnos cuenta si ese diseño o esa planificación incorporó el criterio de igualdad o de no discriminación. En general es lo más fácil de encontrar cuando en el diseño de una política miramos y encontramos, no, aquí no se discrimina o aquí sí hay discriminación. En términos de política pública yo creo que es donde nos damos cuenta si avanzamos o no avanzamos. Y ahí lo que tenemos que revisar básicamente es si en el diseño se incorporan, podemos pasar ahí. Si en el diseño, cuando diseñamos una política pública, estamos incorporando las causas. No hay política pública exitosa si en las intervenciones que incorporamos en un programa no atacamos las causas. Si atacamos solo las consecuencias, lo más probable es que no haya resultados y que además gastemos. Y después nos enfrentamos a la deslegitimidad de esa política. Ayer decían muy claramente, cuando la política no funciona como quiere un determinado sector, se corta la política. Y eso muchas veces pasa por razones políticas, de eliminar la política, pero también porque el diseño estuvo mal hecho. Y cuando se diseñó el programa, no se pensaron en las causas últimas. Y aquí hay un montón de ejemplos. Nosotros podemos analizar, y en términos de género, la cuestión de cuidado nunca está como causa de ningún
problema público. Y al no considerar el cuidado como un problema de acceso al mercado, de resultados, y hay varias investigaciones, una hecha en Uruguay, donde analiza por qué las mujeres, teniendo las mismas características, las mismas condiciones de entrada, no hay factores de discriminación en los pliegos de los llamados a investigaciones ni de las categorizaciones en los sistemas de investigaciones, siempre están por debajo de los hombres. Y básicamente, cuando se hacen regresiones, está como el factor escondido en la regresión, como aquello que no es explicable. ¿Por qué las mujeres están menos categorizadas o reciben menos recursos de investigación? ¿Y qué es lo que parece que hay detrás? Como las mujeres en general, las encuestas de uso del tiempo le dedican por lo menos 2 horas más al trabajo de cuidado, tienen menos posibilidades de escribir y menos tiempo de escribir en revistas indexadas y arbitradas a nivel internacional. Y los sistemas de investigación lo que están pidiendo hoy cada vez más es la indexación de los artículos. Y por supuesto, si las mujeres tienen 2 horas menos, las investigadoras igual, porque en el tema de cuidado no hay mucha diferencia entre mujeres de alto nivel educativo y de nivel educativo medio. Sí hay una brecha mayor con las mujeres pobres, le dedican mucho más tiempo porque hay menos servicios públicos, tienen menos posibilidades de tercerizar o de pagar en el mercado los servicios que necesitan, tienen menos condiciones de financiar escuelas de tiempo completo para sus hijos e hijas. Entonces resulta que en el diseño está todo bien, pero cuando analizamos la implementación de las políticas, nos encontramos con que las mujeres siempre tienen peores resultados, teniendo doctorado para arriba. Y ahí está el rol de ponerle el ojo a algunos datos que nosotros pasaríamos por alto, porque nadie se imaginaría que habría resultados distintos en un sistema en investigación. Uno asumiría que entramos todas, hombres y mujeres, al mismo sistema y tenemos la posibilidad de terminar. Otro caso muy interesante es el que se dio, que no tiene que ver con el cuidado, sino que tiene que ver justamente con el patriarcado en el sistema judicial. En México se hizo una investigación donde se encontró que las mujeres microtraficantes recibían penas mayores que los hombres. Porque las penas en general en el sistema judicial van, por ejemplo, dicen de 2 a 4 años. Y a las mujeres les daban la pena máxima y los hombres microtraficantes estaban más cerca de la pena mínima. Entonces hicieron una investigación más cualitativa con los jueces y encontraron que en general los jueces sentían que era peor una mujer madre microtraficante que un hombre microtraficante. Pero además se fue un paso más en la investigación y se revisaron por qué estaban mujeres, qué hacían las mujeres narcotraficantes. Y en el 80% de los casos, eso revisamos en Paraguay, en el mecanismo de prevención de la tortura, justamente viene Soledad Villagra mañana, revisamos y en general las mujeres que están penalizadas por microtráfico no son necesariamente microtraficantes. Una parte importante cae porque estaba en la casa del microtraficante, es la pareja. Otra parte importante, no tan importante, es porque es una madre que trataba de que en lugar de que su hijo salga a robar, ella hacía la compra para poder dosificar o cuidarle ante la falta de sistemas de prevención o de atención a adolescentes adictos.
Una parte muy mínima, en realidad, de las mujeres que están encarceladas por microtráfico son microtraficantes. Es decir, compran y venden, se dedican y ganan recursos gracias al microtráfico. Ahí es donde uno tiene que ver, también es difícil entrar a asumir que puede haber diferencias en el sistema judicial, en la penalización con la misma ley, los mismos jueces, el mismo sistema, el mismo proceso, pero resulta que hay diferencias importantes. Cuando hablamos de presupuestación, ayer se habló bastante del tema de presupuestación. El presupuesto no solamente refleja, mirar el presupuesto desde esta óptica nos permite dos cuestiones. Primero, ver la voluntad política, que fue lo que se habló ayer, pero también nos permite analizar algún mecanismo de discriminación también. Volviendo al sistema judicial, cuando nosotros vemos dónde se van los recursos que usan las mujeres en el sistema judicial, vemos que hay mucho menos recursos para aquellas causas que usan las mujeres, prestación de alimentos, violencia intrafamiliar, y gran parte de los recursos en los sistemas judiciales de América Latina se van al ámbito de lo penal. Y ahí hay que preguntarse por qué. Si es porque son más caros esos juicios, o si es realmente porque los otros son más eficientes, o realmente hay un sesgo del Poder Judicial de definir presupuestos hacia lo penal, porque ahí están los hombres. O sea, lo mismo pasa en salud. ¿A dónde se va el presupuesto en salud? Si se gasta menos en atención primaria es porque es más eficiente en general. Pero ahí es donde están las mujeres, o no es donde están las mujeres. Los problemas de salud de las mujeres. Entonces, ese análisis del presupuesto también nos permite dar alguna idea de si hay o no discriminación hacia determinados sectores. Y en el monitoreo y evaluación también. Y ahí, de nuevo, hay que tener la mente abierta. A veces, en general nos dicen, hay que desagregar los datos, pero hay que ser creativo en la desagregación de los datos, en aquellos datos que nos muestran discriminación. Y hay casos más estructurales. En Paraguay el año pasado, haciendo una investigación, encontramos que, están los programas dedicados a la lucha contra la pobreza, que son las transferencias monetarias. Y ahí la mayoría de los fondos van para las mujeres porque son las madres las que reciben los recursos. Y a ellas les exigen presentar documentación a cambio del cumplimiento de las responsabilidades. Sin embargo, el mismo monto que se dedica a ese programa está en el presupuesto como subsidio familiar para funcionarios públicos. El mismo monto. Pero a los funcionarios públicos nadie les exige nada. Y la lógica es la misma. Es financiar a los funcionarios públicos un complemento para pagar la educación de los hijos. Entonces ahí hay, ¿qué análisis hacemos de esa diferencia? ¿Hay discriminación? ¿Hay arbitrariedad o no? En el diseño de ese programa, en el que cuando analizamos el diseño, como analizamos un programa por un lado y otro programa por el otro, no encontramos factores de discriminación arbitrarios, pero cuando analizamos dos programas que tienen el mismo principio, sí encontramos condiciones diferenciadas. A los pobres les pedimos más papeleo y más esfuerzo que a los no tan pobres. O sea, ahí hay algún sesgo contra los pobres, ¿verdad? Entonces, hay que ser en realidad muy creativos y hay que tener en la cabeza todo el tiempo la posibilidad de que estemos discriminando en la política pública. Porque el discurso es lo contrario.
El discurso es, en general, en la sociedad, en el sistema judicial, en los funcionarios públicos, que a todos estamos tratando por igual. Incluso cuando vemos un componente muy importante de las políticas públicas es el servicio civil. El servicio civil en general se ha avanzado en América Latina en eliminar factores de discriminación y está todo escrito en los pliegos, en los concursos. Pero cuando miramos los resultados nos encontramos algunas diferencias importantes, inclusive regionales, otras. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y ahí, bueno, como un tema creo que que creo que puede ayudarnos es cuando aplicamos enfoque de derechos en las políticas públicas, ahí, un paso inicial es garantizar las condiciones de accesibilidad, disponibilidad, calidad, pertinencia y exigibilidad. Si nosotros partimos con esos criterios en cualquier política pública, tenemos más posibilidades de reducir de inicio las posibilidades de discriminación. Ahora, eso no garantiza los resultados en la política pública. Son solo condiciones mínimas, pero que las tenemos que tener escritas en un papelito, en el pizarrón de nuestra oficina cuando somos funcionarios públicos o en el pizarrón de nuestra organización de la sociedad civil para mirar todas las políticas públicas y si reúnen como mínimo esas condiciones. Pero de nuevo, las evaluaciones que se han hecho nos dicen que esas condiciones mínimas no necesariamente nos garantizan que al final no haya exclusiones o discriminaciones o tratamiento no arbitrario, que ahora aprendí, tratamiento no arbitrario en las políticas públicas. Y el último ahí para que quede ya. Un último tema. En esta cuestión es muy importante el rol de la investigación. Sin investigación no hay comprensión de las causas de los problemas. Sin investigación no hay el dato concreto de que hay discriminación y no tenemos posibilidad de poner en el discurso la existencia de discriminación o de factores de desigualdad. Y sin investigación no tenemos evaluaciones que nos permiten mejorar las políticas públicas. O sea, ahí el vínculo con la universidad o con los centros de investigación son fundamentales para garantizar la igualdad y la no discriminación en las políticas públicas. Muchas gracias. No sé si querés que un poquito la mesa para atrás por el sol, porque sí, eso es fácil. Esto de la luz del sol va a ser un poco más difícil, pero de última. Bueno, la presento, Carmen Veramendi, directora de Flaxo Uruguay, docente e investigadora en género y políticas públicas, integrante del comité académico de la maestría en políticas públicas de género de Flaxo México y del Observatorio Transnacional de Inclusión y Equidad en las Instituciones de Educación Superior en América Latina, OIE, evaluadora externa de los proyectos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de proyectos de derechos humanos en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, integrante de equipo de evaluación internacional de los grupos de trabajo de Claxo. Participa como senadora suplente en la aprobación de la Ley de Feminicidios y Ley Integral de Violencia de Género. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y alentar a todos en este tramo que nos queda de la tarde a poder entusiasmarnos de algún modo con el intercambio que la presencialidad es lo que posibilita y que es bienvenida en ese sentido, ¿verdad? Un intercambio más cara a cara. Yo pensaba hoy y ayer también, cuando intentaba en algunos momentos escuchar algunas participaciones de ustedes y de los otros panelistas y las panelistas también, pensar esto de que la igualdad
es un tema, sin ninguna duda, de voces como muy antiguas, ¿verdad? No es un tema nuevo, es un tema que históricamente ha estado presente en la vida y en la construcción que se ha hecho del concepto en la historia de la humanidad. Pero bueno, no voy de ningún modo, porque excedería mis posibilidades, a plantear una cuestión como histórica en relación al concepto de igualdad, pero sí algunos núcleos identificados en relación a lo que ha ocurrido con la igualdad desde la modernidad para aquí, para tomar 2 o 3 ítems en relación a esto, ¿no? Digo, cuando Olympe de Gouges es guillotinada en plena Revolución Francesa, más allá de las razones que se esgrimen para esto, intentando, como se hace muchas veces en las cuestiones históricas, desde quien han tenido la posibilidad de construir el relato histórico, bueno, evidentemente no se dice que se la mató y se la guillotinó, porque estaba al mismo tiempo que consagrándose esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no un tema solo de lenguaje, no era solo un tema de lenguaje, era un tema real y efectivo que la mitad de la humanidad en lo que se considera como un hito en el arranque de la modernidad quedaba fuera. Ella es guillotinada en 1392 y recién en 1992, en Viena, resultado de la lucha de muchísimas mujeres en el mundo, se pasan los derechos de las niñas y las mujeres a ser considerados parte inalienable, inseparable de los derechos humanos universales. ¿Por qué esta mención como ráfaga, que podríamos como pensar otras cosas con más tiempo juntos, pero es una especie? Porque considero que es imprescindible el que nosotros también reconozcamos en la construcción histórica de los derechos humanos la ausencia de la generización de los mismos. Entonces, el fenómeno y el esfuerzo de generizar los derechos humanos tiene que ver con cuestiones muy claras históricamente, que algunos autores lo han dicho de una manera muy fuerte, como el caso de Gregorio Peces y Norberto Bobbio. O sea, en esta cuestión de decir, en realidad, en el proceso y el devenir de la construcción de los derechos humanos, si uno pregunta entre la idea de la generalización, la universalidad y la idea de la especificidad, ¿cuál es el concepto en la evolución más evolucionado, más abarcativo? La tendencia sería para todos nosotros a decir la universalización, la generalización. Sin embargo, ellos reconocen que la especificidad lo que hace en esta evolución del concepto de derechos humanos, es decir, en realidad estamos diciendo que hubieron derechos vulnerados y la vulneración de los derechos nos llevó a la necesidad de volver a colocar la especificidad en el reconocimiento de los derechos. Y no como muchas veces se pretende decir, que en realidad esto es como un retroceso. El retroceso es que se violen los derechos humanos de grupos determinados de personas y de conjunto de personas. Esto es el retroceso en términos de la evolución de los derechos. El reconocimiento de que esto ocurre y la necesidad de acciones específicas es parte de un concepto evolutivo en materia de derechos humanos. Pero también cuando uno piensa en realidad en esto de voces muy viejas, de muchas, tratando de levantar estas cosas y de muchos también, bueno, en realidad también tiene que reconocer que hay una serie de cuestiones en relación a la igualdad que han intentado banalizar el debate. Y me parece que esto está bueno también, que nosotros aquí en un espacio que es un espacio académico, de trabajo, con muchos de ustedes gestores de políticas públicas, con responsabilidades en las mismas, también empecemos como a tratar de polemizar con cierta banalización de los discursos. Primera banalización, igualdad, qué aburrido, ¿no? Confundiendo la igualdad con el concepto de identidad. A mí me pasó mucho desde la política pública, en la que tuve responsabilidades concretas también en mi país, de sentir que había como algunos discursos donde en realidad ya habíamos llegado, ya estaba. ¿Y qué estábamos nosotros colocando? Me acuerdo una vez una intervención previo a esto, una vez en la Cámara de Diputados, que cuando se trataba la realidad de los trabajadores rurales, osé plantear la realidad de las mujeres rurales. Un diputado levanta la mano y me dice, diputada, con la importancia del tema que estamos tratando, usted está hablando de las mujeres rurales, hablemos de la familia rural, haciendo una especie de abstracción de que se podía en un conjunto integrar situaciones que efectivamente eran muy particulares, donde la inmensa mayoría de las trabajadoras rurales, aún hoy en nuestro país,
no perciben salario porque se las incluye en el trabajo junto con el hombre que sí se contrata y ella cocina para toda la peonada y no se le reconoce ni siquiera la titularidad, ni que hablar de la titularidad de la tierra. Pero digo, esta idea de la identidad, como que aburrido esto, ¿verdad? Yo la he escuchado. Entonces, primera banalización es confundir la igualdad con la identidad. No queremos un mundo de idénticos, queremos un mundo donde en realidad la diferencia no tenga lo que hoy tiene, que es lo que provoca la discriminación, una carga valorativa diferente. El problema no es la diferencia, el problema, y ustedes lo han trabajado mucho y son todos muy conscientes de esto, el problema es la carga de valor que se establece sobre la diferencia y esto es lo que provoca la discriminación y esto es lo que construye desigualdad. Entonces, me parecía que era importante esto de ver cómo el principio de igualdad que hemos estado trabajando se ha ido enriqueciendo entonces con la idea de la diferencia, con la idea de la diversidad, con la no discriminación y la no discriminación como un principio que es política y jurídicamente complementario al principio de la igualdad y en nuestro criterio no equivalente y muchas veces se utiliza de manera equivalente. No es equivalente, es complementario. ¿Por qué recuperar el principio de la igualdad de un modo sustantivo en este curso y en este espacio que ustedes están participando? Porque en realidad el principio de igualdad, además del enriquecimiento con el concepto de la diferencia, con el concepto de la no discriminación, ha tenido también otros componentes de confusión importantes. Y quiero señalar otro, que es la confusión entre el concepto de igualdad y el de equidad. Y esta es una confusión que persiste hoy. ¿Por qué? Porque para muchas políticas era muy sencillo o mucho más fácil reconocer el concepto de la equidad. El concepto de la equidad que creo que ha sido tremendamente importante en relación a esto de reconocer una cuestión central en la política pública, que es, y no usarlo como se ha usado muchas veces como opuesto al principio de igualdad. Yo he estado en debates donde se me han dicho, no es igualdad, acá estamos trabajando equidad. Debates en política pública concreta en mi país, en los que he participado, discutiendo, a veces asesorando directamente políticas públicas, donde en realidad parecía que la equidad era algo que no contaminaba tanto y que era como más fácil entrar. Con esto no estoy diciendo que no sea de un gran valor que se haya luchado desde quienes precisamos fundamentalmente el principio de igualdad como norte y como sentido impugnador de una política, no se precise conceptualizar con claridad también la equidad. El tema de la equidad ha estado siempre presente en el discurso político reivindicativo de quienes hemos luchado históricamente por la igualdad, ¿no? A ver, una gran parte de las demandas de las mujeres fue realmente el plantear la equidad como algo realmente que tiene que estar presente, que no es intercambiable con la igualdad y que hay algunos autores, a mí me gustan mucho los trabajos en esto de John Rawls, que ha planteado también esto y lo ha llevado incluso a la doctrina de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En realidad, la equidad tiene como propósito último contribuir a lograr la igualdad. Por lo tanto, la equidad es una previa a la igualdad. La igualdad supone que uno recorrió un camino donde la diferencia que puede existir y genera una desventaja a un colectivo en relación a otros, requiere de un trato que es distinto. No puede ser un trato equivalente si yo abordo igual a los que tienen las condiciones estas planteadas en algunos relatos, incluso que estuvimos aquí intercambiando en la mesa con los otros panelistas, si yo trato igual a alguien que tiene un punto de partida históricamente desventajoso y lo trato igual que otro que tiene un punto de partida históricamente ventajoso, bueno, en realidad lo que estoy haciendo es justamente renunciando al principio de equidad y colocándolos en la misma situación. El trato, por lo tanto, igualitario, no es a esta altura de los debates en materia de políticas públicas, es bastante claro que si yo no trato de manera diferencial a quien está en desventaja, lo que hago es contribuir a que permanezcan las desigualdades. Por eso, la equidad supone un trato diferencial a quienes están en desventaja. ¿Tá? Esto fue planteado hace más de 30 años por John Rawls y me parece que es como importante también recoger estos trabajos hechos de otros
que también contribuyeron a que pensáramos en la equidad como resultante también de un trato que debe de ser diferenciado. Y no nos asustemos con esto, el trato debe ser diferenciado para lograr un resultado que efectivamente vaya en el horizonte que queremos. Esto supone otro abordaje que es también lo de trato justo. Cuando uno dice trato justo, hace referencia a esto, ¿verdad? La igualdad, por lo tanto, exige considerar, exige valorar, exige favorecer en forma equivalente las diferencias, las necesidades, los intereses, los comportamientos, las aspiraciones de las personas y de las mujeres respecto a los mismos e iguales derechos. Esto es un trato justo. El trato justo o equivalente, que es otro principio importante que se ha aportado desde las feministas, es esta idea de la equivalencia humana. Todos valemos lo mismo y esta idea de la equivalencia humana es un componente que ha enriquecido también el principio de la igualdad. Pero este recorrido que yo estuve intentando hacer con ustedes, lo que intenta es también problematizar la otra parte del título del seminario, del panel. Es el de la política pública, ¿no? Si nosotros consideramos que la igualdad es un principio irrenunciable y que las relaciones sociales siempre son construcciones, siempre han sido construcciones humanas históricamente, la fuerza estratégica de un proyecto que lucha contra las desigualdades, además de la necesidad de pensar en términos de la redistribución de recursos, del acceso a los mismos, debe incorporar como un componente imprescindible el componente emancipador. Si el componente de emancipación no está presente en la lucha y en la disputa desde la política pública, estamos simplemente recortando un área y no estamos considerando que en las vidas de las personas el componente de la emancipación es un componente clave para salir de ser objeto de política a sujetos de la política que construimos. A mí me gusta mucho una definición de política pública de Virginia Guzmán y me gusta además que empecemos cada vez más a nombrar referentes latinoamericanos en las cosas que vamos haciendo. En lo anterior del principio de equidad y no discriminación y de la equidad diferenciada con la igualdad, también menciono a Evangelina García Prince, venezolana, la chilena Virginia Guzmán. Ella plantea la política pública como el espacio privilegiado de articulación del Estado y la sociedad. Y uno sigue escuchando permanentemente, cuando escucha hablar de política pública, la responsabilidad estatal, y está muy bien. Y muy bien cada vez más en contextos, yo diría, de creciente riesgo en relación al papel regulador del Estado en materia de las desigualdades, en creciente riesgo en la región, recuperar este rol del Estado en relación al combate a las desigualdades. Por lo tanto, política pública sin Estado es impensable. Pero política pública que no articule Estado y sociedad, también impensable. Desde mi concepción, que he adoptado y la he mencionado muchas veces en los cursos de Virginia Guzmán, que me gusta muchísimo como eso, decir, bueno, ese es el espacio de la política pública. Hay otras definiciones de política pública que dicen también la política pública es aquella que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos humanos de quienes están en una comunidad determinada. Pero estamos en una región donde el problema de la desigualdad es uno de los principales problemas de América Latina, una región tremendamente desigual. Y me parece que entonces importa también que volvamos a hacernos algunas preguntas a nosotros mismos, en los espacios que compartimos con otros, pero también nosotros, ¿verdad? Nosotros, personas concretas que estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las desigualdades que hemos tolerado históricamente y cuáles son las que hoy estamos dispuestos a tolerar? Yo sé que uno cuando plantea esto, y me ha pasado en algunos cursos, bueno, nadie se pone a favor de ninguna desigualdad, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos hablando de los límites y caracterizamos los límites de las desigualdades, ahí es donde empieza a complejizarse la vida colectiva y la vida individual de cada uno de nosotros. Y me parece que en esto, tal vez en las prácticas, en los lugares donde trabajamos, pensar también si la no discriminación en el lugar concreto donde yo trabajo es un valor sustantivo. La no discriminación es un principio que rige permanentemente mi accionar en el lugar de trabajo. Ya no hablo solo del efecto sobre la población en general, sino hablo también de esto que me parece que es central en nuestras prácticas cotidianas. En realidad,
Hay otros componentes también que deberíamos integrar en esto del trabajo desde la política pública, ¿no? Es decir, buscamos sociedades igualitarias en relación a las oportunidades y acceso a los bienes. Y yo me atrevería a colocar también, pero que no separe esto que es de justicia social elemental, ¿no?, con la justicia ambiental. ¿Y cuánto nos cuesta todavía? O sea, está bastante ausente en general en nuestros debates. ¿Qué pasa también con la justicia ambiental? Como también cuando pensamos en relación a las inequidades, en relación al acceso al mercado de trabajo, integramos la perspectiva que ya las dos o los tres que me antecedieron mencionaron en relación a la carga desigual del trabajo doméstico. El asunto es que los obstáculos para que efectivamente se llegue a igualdad de oportunidades y de acceso no son solo tema de injusticia, sino, ONU Mujeres dice en el 2017, además de un tema de injusticia, estos obstáculos para que todas y todos accedamos a los mismos derechos, hay un tema también de ineficiencia. Esto que se hablaba recién de la inversión importante hecha en la formación de las mujeres, se invierte como país, las políticas invierten en la formación de las mujeres y luego no las aprovechan. No las aprovechan por razones que tienen que ver con distintas dimensiones que aquí se han estado trabajando y que tienen que ver con la División Internacional del Trabajo y su correlato, que es la división sexual del trabajo doméstico. Bueno, esto del tema de cuidados va a estar presente y me parece que es un tema también, el de cómo articular el trabajo no remunerado con el remunerado, un tema que no solo hace a la desigualdad, sino que también hace a cómo relacionar la desigualdad con la justicia de género que estuvo presente en quienes antecedieron. Quiero terminar diciéndole a ustedes que si la desigualdad de género es estructural, la lucha para erradicarla debería de incorporar también estas dimensiones estructurales de la dominación, junto con un correlato que trabaje seriamente las estructuras de poder en el ámbito público y en el privado. ¿Cómo pensamos las políticas públicas si no las pensamos enraizadas en los sistemas y en las estructuras sociales que queremos transformar? ¿Cómo las estamos pensando? A ver, Nancy Fraser lo dice con mucha claridad, esto si abordamos las diferencias en relación a la redistribución. ¿Cómo trabajamos el tema del reconocimiento? ¿Cómo la política pública se concibe no solamente en términos de redistribución, sino en términos de reconocimiento? ¿Qué es lo que quiero en esto compartir con ustedes? Que hay una dimensión que es cultural en esta disputa, en esta lucha por la igualdad, que es una dimensión que tenemos que recrear de manera permanente. Termino, por razones de tiempo, diciéndoles a ustedes que ha sido largo el recorrido y la trayectoria para poder decir que todos los que estamos aquí rechazamos la violación sistemática de una mujer en un espacio de tortura. O sea, yo esto lo he transmitido así en mi país, no solo porque estuve 7 años detenida durante la dictadura militar y me dio esto como posibilidad de plantear algunas cosas muy concretas, sino decirle, ¿usted qué se indigna tanto con el relato de la tortura en el espacio público? Cuando esta tortura se provoca de manera sistemática en el ámbito cotidiano, una tortura que es sistemática en relación al ninguneo de la palabra, al insulto, a la desvalorización, a la cosificación, a la utilización del cuerpo cuando se lo quiere y no cuando la otra lo desea y cuando la otra lo quiere también. Esta cuestión permanente de la violencia de género en el espacio intrafamiliar, ¿cómo relacionarla con esta violación también de los derechos humanos? Y bueno, y el instrumento de los derechos humanos ha sido un instrumento central para correr esa frontera entre lo público y lo privado. Si un derecho humano se viola en el ámbito privado, es tan grave cuando el derecho humano se viola en el ámbito público. Y me parece que tenemos que entre todos también contribuir a nombrar, cuando nombramos torturas que hay en el espacio doméstico como tales, porque es verdad que esto es permanente en la vida cotidiana hoy de miles de mujeres, seguramente vivido por algunas de las que estamos acá, porque esto no tiene una característica que es, no me gusta usar la palabra democrática referida a esto, que es, se distribuye más en todos los sectores sociales. La violencia hacia las mujeres tiene esta característica y nos ha costado mucho históricamente indignarnos contra la violencia en el espacio público, en un lugar como este. La verdad que yo nunca había venido aquí
Y ayer le comentaba a mi amiga Nilsea, cuando entré me conmovió profundamente la entrada, me costó entrar, me costó recorrer el caminito. Y pensé, en realidad, ojalá esta cosa que me ocurrió ayer la tenga también yo como indignación permanente cuando escucho que una mujer es insultada, ninguneada, es cosificada, es acosada en el lugar de trabajo, es transformada en un objeto en la calle, y sienta esta misma indignación y pueda contribuir desde los espacios en los que estoy a achicar esa brecha entre lo público y lo privado, que me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedades latinoamericanas. Gracias.